Si ustedes entran en la página en aula abierta, van a ver dentro de la temática de costos, que al final, en la parte más abajo, dice costos ABC. Una vez que ingresan ahí van a tener un link a las presentaciones, que es la clase pasada, y voy a grabar esta, así que vamos a subir esta también una vez que termine. Las dos clases, los dos videos, digamos, de la primera y la segunda parte de la clase de hoy. Van a quedar subidos para que lo puedan volver a ver, y a su vez tienen acceso a lo que son estas diapositivas y los ejercicios. Los resultados todavía no están, pero los voy a subir en las próximas semanas para que los tengan y los puedan estudiar antes del parcial. En relación a, esta es la última clase que tienen conmigo en el tema de costos, y nos vamos a volver a ver ya en el tema de finanzas. Ya después vamos a ver cómo nos manejamos con finanzas, que va a ser un poquito distinto. Bueno, si no hay más preguntas, arrancamos antes que nos corra el tiempo. Voy a poner a grabar. Bien, perfecto. Bueno, hay cosas que ya habíamos visto la semana pasada. Solamente me gustaría detenerme en los puntos principales para los que no estuvieron. Cuando nosotros queremos asignar costos a nuestros objetos de costo, es decir, objeto de costo es todo aquello de lo cual yo quiero saber cuál es el costo. Básicamente yo voy a tener una cantidad de recursos que pueden ser supongamos, distintos productos, distintas líneas de montaje, distintas plantas, distintos servicios. El método que vamos a ver ahora considera los costos. Siempre estamos hablando en este caso de costos de fabricación. Considera los costos en dos grandes grupos: los costos directos y los costos indirectos de fabricación. Los costos directos son todos aquellos costos que se pueden relacionar con el objeto de costo en forma directa, a través del rastreo directo, acá lo estoy marcando, que es básicamente por la observación física, o puede ser también estequiométrica. Un ejemplo que yo les daba es, si estamos hablando de que mi objeto de costo son las distintas líneas de vino de una bodega, la botella es un costo directo, porque yo puedo saber con la simple observación del producto final, puedo saber cuántas botellas lleva cada producto. Existen también otros costos, que son los costos indirectos. Y básicamente los costos indirectos son todos aquellos que no los puedo determinar a través de la observación física, o que es muy costoso determinarlos a través de la observación física. Esos costos son los costos indirectos de fabricación. Y a la hora de asignarle a mi objeto de costo los costos indirectos de fabricación, es donde empiezan y por lo cual es que empezamos a utilizar distintos métodos. Supónganse, para dar un ejemplo, que lo que yo estoy evaluando, mi objeto de costo, es el alquiler de una barra de tragos en un boliche. Ahora que estamos en pandemia no, pero ustedes no son tan jóvenes, sabrán cómo era antes de la pandemia. Yo puedo tener y calcular el costo de cada uno de los tragos que voy a servir en la barra. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo Fernet y yo sé que el Fernet le pongo tanto de hielo, tanto de Fernet, tanto de Coca-Cola, el vaso, yo puedo calcular por observación física, digamos, cuál es el costo directo del Fernet
hielo, Coca-Cola y Fernet, y el vaso. Pero la barra que yo estoy alquilando va a tener también otros costos, como por ejemplo el del barman o de la barman, la barwoman. Ahí ya es más difícil saber qué porcentaje del costo de la barwoman, digamos, es o debe ser asignado al Fernet. Porque si yo al Fernet solamente lo cobro como la Coca-Cola, el hielo, el Fernet y el vaso, a la hora de pagarle el sueldo a la persona que está trabajando ahí armando los tragos, voy a tener un problema. Porque probablemente el Fernet es más fácil de preparar y se prepara más rápido, mientras que pueden haber otros tragos más complicados que llevan más tiempo. No solo más ingredientes, sino más tiempo. Ese tipo de costos son los más difíciles de asignar, o sea, los costos indirectos. Y para asignarlos, yo voy a usar básicamente dos formas. Una es el rastreo a través de generadores, en donde yo voy a relacionar o voy a tratar de ver una relación causal entre el costo y la relación causal para yo poder inferir cuánto de mi objeto de costo me demandó de esos recursos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo lo que podría decir es el costo de, supónganse, la mano de obra de la persona que está armando los tragos, yo puedo agarrar y dividirlo por la cantidad de tragos que se preparan. Entonces yo hago un presupuesto y digo, bueno, por noche se preparan 1000 tragos, bueno, el sueldo de esa persona yo lo divido por 1000. Por lo cual el costo de cada trago va a tener no solo los ingredientes que ya vimos, que son por rastreo directo, sino también ese 1000% del costo del sueldo de la persona que lo está armando. Probablemente no sea la forma más exacta de asignar el costo, porque ya, como les dije, el Fernet por ahí se arma más rápido que un costo, un trago más elaborado. Entonces, el costo del Fernet yo le estoy poniendo una carga de mano de obra más alta que la que me llevaría realmente si yo midiera el tiempo y cuánto tiempo está la persona armando trago. En otro caso, yo lo que estoy haciendo es subvencionando a los tragos más complejos, más elaborados. ¿Por qué? Porque están absorbiendo un costo de mano de obra menor que el que realmente usan. Pero ¿cuál es la ventaja de hacerlo así? Bueno, la ventaja de hacerlo así es que es más fácil ver cuántos son los tragos que se hacen y asignar de esa forma el costo de la mano de obra del barman que ir a medir o poner una persona que me mida el tiempo que tarda en preparar cada uno de los tragos. Entonces siempre tengamos en cuenta que a medida que yo tengo mayor precisión, también tengo un mayor costo de medida y de procesamiento luego los datos. Eso es lo que tengo que conjugar para ver hasta qué punto yo busco mayor precisión y hasta qué punto no. Otra forma sería directamente que es más sencilla, más distribución. Y básicamente es encontrar algún tipo de vínculo entre el costo de los recursos y mi objeto de costo. Y ese vínculo se da, por ejemplo, si yo tengo un costo que yo quiero distribuir, digamos, por ejemplo, el costo de seguridad, pero por ahí yo directamente lo que haga es, digo, bueno, la seguridad es X monto,
yo tengo 5 productos, bueno, un 20% de ese costo de la seguridad lo va a asumir cada uno de los productos. Y es la forma más fácil que hay, es un vínculo que se supone que no se mide nada, pero para costos que son realmente insignificantes, tener que medir un generador y procesar un generador, por ahí no vale la pena. Santiago me pregunta si estoy pasando diapositivas y no, todavía estoy con la diapositiva principal, en donde tenemos los costos de los recursos, los rastreos y el objeto de costo. Lo importante que tienen que saber es que los métodos que vamos a ver ahora solo se usan para los costos indirectos de fabricación. O sea, para estos dos, los estoy marcando, no sé si ustedes los alcanzan a ver, los estoy marcando con el puntero. Porque los costos directos se asignan siempre, no importa el método, por rastreo directo. ¿Ok? Bien. Que básicamente a la hora de asignar los costos de los productos, lo que se hacía, que es básicamente lo que vimos en el ejemplo recién, es calcular una tasa de costos indirectos de fabricación presupuestada. Y esa tasa se calcula como los costos indirectos de fabricación presupuestados, porque yo necesito saber mi costo antes de vender el producto. Una vez que yo vendí el producto y que asumí los costos, bueno, el producto ya está vendido. Entonces yo necesito, aunque más no sea, tener una aproximación antes de hacer la venta, para en función de eso ver si el precio de mercado me permite vender ese costo o si tengo que hacer algún cambio antes de empezar a fabricar esos productos. ¿Okay? Entonces, mi tasa de costos indirectos de fabricación presupuestada es igual a los costos indirectos de fabricación, en este caso anuales, dividido las cantidades anuales del generador. En el ejemplo de recién, el costo de los tragos, mis costos indirectos de fabricación eran, en el ejemplo que vimos, el sueldo de las personas que armaban los tragos, y las cantidades del generador eran los que se iban a hacer. De esa forma, yo tenía cuánto es el costo de la mano de obra, que en este caso era el costo indirecto de fabricación, por unidad de trago. Entonces, después yo lo que hago es multiplicar esa tasa por la cantidad y voy a saber cuántos son los costos indirectos de fabricación aplicados a mi producto, que es la venta de Fernet. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiera saber cuál es el costo del Fernet, voy a tener todo el Fernet comprado, más el hielo, más la Coca-Cola, más los vasos, más estos SIF aplicados. ¿Sí? Cuando yo divido todo eso por la cantidad de tragos de Fernet que vendí, voy a tener el costo unitario. Podría yo también elegir otro tipo de generador, solamente la cantidad de tragos. En este caso usamos ese porque, bueno, era más fácil de verlo. Acá me pregunta Matías si el SIF presupuestado puede ser una boleta, algún servicio, por ejemplo, gas. Sí, los SIF presupuestados son todos aquellos costos indirectos de fabricación que yo no puedo asignar por observación directa a mi objeto de costo. Es decir, una boleta del gas, por ejemplo, podría ser un costo indirecto de fabricación. Se tendrían que dar dos condiciones.
Primero, primero que hay varios objetos de costos que usen el gas, ¿sí? Porque si yo tengo una panadería en donde hago, o una línea, por ejemplo, una línea de panificados, donde hago un solo tipo de pan, qué sé yo, pan para hamburguesa. En esa línea solamente se fabrica pan para hamburguesa. Y yo solo uso gas para hacer pan para hamburguesa. Bueno, el gas, un costo directo. ¿Por qué? Porque no tengo otro producto y porque solo uso gas para hacer ese producto. Yo tuviera, por ejemplo, una línea donde hago pan para hamburguesa, pan para pancho, tortillas, o sea, soy Bimbo básicamente, bueno, en ese caso sí, el costo del gas es un costo indirecto de fabricación y se lo tengo que asignar a cada uno de los productos que haga. Una forma de asignárselo es, por ejemplo, el tiempo de cocción de cada uno de los panes. ¿Sí? En ese caso ya no voy a usar las unidades, porque probablemente las unidades de pan lactal y de pan de hamburguesa no sean comparables, pero sí los tiempos. Entonces, por ejemplo, si yo sé que al pan de hamburguesa lo tengo que hornear, no sé, 1 hora, y al pan lactal lo tengo que hornear media hora, voy a dar un ejemplo, yo agarro y digo, bueno, mi tasa presupuestada de gas va a ser la cantidad que yo espero usar de gas dividido la cantidad de horas que va a estar prendido el horno. Victoria me pregunta, el generador. Bien, imaginemos, sigo con este ejemplo, yo quiero saber cómo asignar el costo del gas. Entonces, yo tengo un presupuesto anual de gas, que eso surge del plan de producción. O sea, en el plan de producción presupuestado al principio de año, se pensaba vender X toneladas de panes. Para vender esas X toneladas de panes, yo iba a necesitar X horas de horno, ¿sí? Entonces, la cantidad de la tasa, calculo que voy a gastar de gas en función de las cantidades de horno, las cantidades de horas que voy a tener prendido el horno. ¿Hasta ahí, Victoria, queda claro? Una vez que yo empiezo a fabricar, ¿yo qué voy a tener? Bien, me entra una orden de producción de X toneladas de pan lactal. Bien, entonces ¿yo qué voy a hacer? Bueno, para fabricar esas X toneladas de pan lactal, yo usé realmente, y acá ya no me importa el cálculo presupuestado, sino cuánto realmente yo usé, supónganse 10 horas de horno. Entonces, los CIF aplicados a ese producto, que era pan lactal, van a ser la tasa, que es la que yo había calculado en función de cuánto me costaba a mí 1 hora de horno, por las 10 horas que yo usé para fabricar ese pedido. ¿Se entendió? Victoria, no sé si se entendió cuál es el uso real del generador. Bien. Acá me pregunta Nicolás si los sueldos que se pagan son costos directos o indirectos. No me queda muy claro cuáles son costos directos y cuáles son costos indirectos. La diferencia entre costos directos y costos indirectos es, y siempre va a ser, si yo los puedo asignar en forma directa, digamos, a través de la observación directa, a mi objeto de costo o no. Entonces, si supongamos yo
vuelvo al ejemplo de la barra del boliche. Si lo que yo quiero determinar es cuánto es el costo de cada uno de los tragos, y en la barra, digamos, se hacen muchos tragos, el costo de la barwoman es un costo indirecto. Porque yo, por observación directa, o sea, solamente viendo el trago preparado de Fernet, no puedo saber cuánto tiempo necesitó esa persona para hacer ese trago. Ahora, si lo que yo quiero determinar es el costo del alquiler de la barra, o sea, a mí ya no me está interesando el trago, sino el costo de la barra en general, ahí la mano de obra de la barwoman es un costo directo, porque la barwoman va a trabajar todo el tiempo en esa barra. Entonces, si yo lo que estoy haciendo es alquilar, por ejemplo, barras en distintos boliches, y yo lo que quiero saber es el costo de cada barra, bueno, yo sé que tal persona trabajó. Bien, el costo es un costo directo. Yo solamente yendo y viendo la barra desde afuera, yo sé que está esa persona trabajando ahí. Por lo cual, el costo de esa persona es un costo directo a la barra. Pero no al trago. No sé si quedó claro, Nicolás. Bien. Bueno, sigamos adelante. Este fue el ejemplo. Bien, una vez que yo he hecho el cálculo de cuál es la tasa presupuestada, yo lo multiplico por el uso real del generador. ¿Por qué tengo que usar una tasa presupuestada? Bueno, básicamente porque si yo tengo que esperar a que me llegue la factura, por ejemplo, de gas, que hablábamos en el ejemplo, para saber cuál es el costo del pan que produje, y estoy en problema, porque una vez que yo lo produje, si no me dan los números después para venderlo, tomé una mala decisión. Lo que va a pasar con los presupuestos es que luego, una vez que yo apliqué una cantidad de CIF, yo voy a comparar esos CIF aplicados con lo que realmente gasté, ¿sí? Supónganse que yo, cuando calculaba el costo del gas, no había tenido en cuenta un aumento. Entonces, yo calculé mi presupuesto con un costo del gas que era menor al costo real, por lo cual, una vez que yo haga una actualización o que ya haya llegado la primera boleta, yo ahí voy a ver si mis costos indirectos de fabricación reales, o sea, lo que realmente me costó, son mayores o menores que lo que yo apliqué. O sea, apliqué es multiplicar la tasa por el consumo real. Y el costo indirecto de fabricación real es básicamente la tasa real por el consumo real. Eso me puede dar a mí dos opciones. Uno, es que los costos reales sean mayores que los que apliqué o que sean menores. En el caso que la variación sea pequeña, lo que se hace es mandar a una pérdida o un gasto extraordinario por esa diferencia. Y si no, se tiene que asignar al inventario. No se preocupen, esto lo van a ver con más detalle en las próximas unidades. Bueno. Vamos. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Bien. Hasta ahora, nosotros hemos trabajado con
los costos indirectos de fabricación a nivel general. O sea, yo les comentaba a ustedes que, por ejemplo, en la barra del boliche era una sola barra del boliche, por lo cual los costos de indirectos de fabricación eran generales a esa barra en el boliche. Se puede dar el caso, que es lo que generalmente pasa, que en las fábricas, que los costos estén, digamos, que la fábrica esté departamentalizada, o sea, que hayan distintos departamentos. Entonces, los costos indirectos de fabricación no van a pasar directamente de los costos a mi objeto de costo, usando un generador, sino que primero yo voy a tener que ver cuáles son los costos indirectos de fabricación de cada uno de los departamentos, ¿sí? Vayamos a un ejemplo. Donde se hacían calculadoras y conversores. Yo tengo básicamente dos departamentos, uno y otro que se llama embalaje. Entonces, mis costos indirectos de fabricación, que antes yo los tomaba como 360.000, ahora van a ser 280.000 al departamento de fabricación y 80.000 al departamento de ensamblaje. Básicamente, después los cálculos son iguales. Yo lo que hago es calcular una tasa de mis costos indirectos de fabricación para cada uno de los departamentos, o sea, para fabricación, y otra tasa para ensamblaje. ¿Sí? A medida que yo voy abriendo el mayor departamento, tengo una mayor precisión a costa de tener que ya no solo llevar las horas totales de mano de obra, que es como hacía en el ejemplo anterior, sino las horas de mano de obra para cada uno de los productos, para cada uno de los departamentos. ¿Se entiende? Lo que me permite esto es utilizar distintos generadores para cada uno de los departamentos. Entonces yo, por ejemplo, un departamento en la filmina que yo tengo acá de fabricación, las horas de mano de obra son básicamente 50 y 50, pero las horas máquina son 3 a 1, ¿sí? 15.000 el conversor y 5.000 la calculadora. Entonces, si yo quiero encontrar una relación, aparentemente sería mucho más exacto utilizar para fabricación las horas máquina como generador, porque en uno utilizo 3 veces más que en el otro, ¿sí? Mientras que en ensamblaje, por ejemplo, podría utilizar las horas de mano de obra directa. Eso es básicamente, acá Mauro me está preguntando en función de qué voy a elegir los generadores de cada uno de los departamentos. Los generadores siempre los voy a elegir dando lo siguiente: ¿cuál es la relación causal o que yo puedo atribuirle a el costo de los recursos en relación al objeto de costo? Ahora ya no lo pienso en general, sino lo pienso para cada uno de los departamentos. Que utiliza, por ejemplo, las horas máquina, utiliza 3 veces más horas máquina que las horas de mano de obra, independientemente de la cantidad, obviamente, de fabricación. Bueno, yo puedo pensar de que los costos pueden estar más relacionados a las horas máquina que a las horas de mano de obra, ¿sí? Entonces, hay una cantidad de costos en el departamento de fabricación y estoy 3 veces más el tiempo fabricando ese producto, y lo más probable es, o tendería uno a pensar,
de que ese producto me está demandando más costos que el otro. ¿Sí? No sé si queda claro, Mauro. Bien. Los ejemplos igual los pueden ver en el libro, estos son los mismos ejemplos del libro, cualquier cosa me consultan, vamos terminando por lo menos este tema para la segunda parte empezar con ABC. Lo que acabamos de ver es básicamente el costo basado en funciones. ¿En dónde? Sobre todo en el costo basado en funciones, que es el método más tradicional que hay de costeo. Lo que se usa es que generalmente los generadores están basados en unidades. ¿Qué quiere decir unidades? Horas de mano de obra directa, horas de máquina, costo de mano de obra directa, etc. Utiliza mucho la parte que es la distribución, que es asignarle aleatoriamente. ¿Sí? Es un sistema de costeo bastante rígido, se enfoca más en la administración de los costos, o sea, en administrar costos, no en buscar eficiencias, sino en administrar costos, y utiliza muchas medidas financieras para evaluar el desempeño. En realidad esto por ahí no les dice nada, ahora, cuando veamos el costeo ABC, van a entender la diferencia. Ahora esto se va a parar, vamos a esperar 5 minutos y nos logueamos